Estudiantes de pregrado, gradistas, bienvenidos a Corriente Civilista. En esta ocasión vamos a conversar brevemente sobre una institución básica del estudio del derecho civil propiamente tal, pero que nos asiste para comprender también instituciones generales, sobre todo del derecho comercial y del derecho económico. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la situación jurídica. Si bien existe discrepancia entre los juristas al momento de conceptualizar esta institución, siguiendo Diez Picasso podríamos sostener que se trata de una determinada manera de estar las personas en la vida social, que el ordenamiento jurídico valora ideológicamente y que luego regula positivamente. Al respecto, cabe hacer una distinción genérica e inicial. Tenemos por un lado situaciones jurídicas unisubjetivas y por el otro situaciones jurídicas plurisubjetivas. Cuando nos encontramos en el primer punto, esto es unisubjetivas, tenemos que convencernos de que en definitiva se trata de un estado de la persona individualmente considerada. Y acá surgen otras instituciones como el estado civil, como la mayoría de edad y en definitiva todo el espectro que tiene estrecha relación con los atributos de la personalidad y, por qué no, con los derechos humanos propiamente tales. Y por otro lado, tenemos situaciones jurídicas plurisubjetivas, las cuales relacionan al individuo con otras personas. Por lo tanto, no se puede estar socialmente si no existen otras que invaden ese terreno o bien lo respetan. ¿Y cuál es el ejemplo más claro que podemos dar? El derecho de dominio o esta situación jurídica plurisubjetiva de ser propietario. ¿Por qué? Porque en definitiva, al encontrarnos en esta posición de dueño, tenemos una serie de acciones que obligan al resto de la ciudadanía a respetar mi derecho de dominio propiamente tal. Y yo individualmente me encuentro limitado, por ejemplo, por la función social de la propiedad de la misma. Por lo tanto, acá si bien nos encontramos en una posición, esa posición se relaciona inequívocamente con el otro. Entonces, tenemos situaciones jurídicas plurisubjetivas. Bajo esa línea, surge recién la comprensión, el estudio de lo que es la relación jurídica. Si ustedes comienzan a retrotraerse a los cursos básicos de Derecho Civil, generalmente los docentes parten con el estudio de lo que es una relación jurídica sin dar más detalle de dónde nace, de dónde viene, de dónde surge. Y la verdad es que surge de esta institución previa, que es la situación jurídica, que nuevamente tenemos que distinguir. Tenemos por un lado situaciones jurídicas activas y por otro lado pasivas. Cuando hablamos de situaciones jurídicas activas, tenemos que destacar que se trata de una posición de ventaja dentro de la relación jurídica. Aquella circunstancia que en definitiva coloca al sujeto con un poder, coloca al sujeto con la posibilidad de exigir, porque el ordenamiento jurídico así lo respalda, ¿ya? Es decir, es el lado bonito de la cosa, ¿ya? Es el lado precioso del derecho o esta posición de ventaja que el mismo ordenamiento nos entrega. ¿Cómo se ejemplifica o cómo se irradia esta situación jurídica activa en el desarrollo jurídico? Bueno, a través de los derechos subjetivos, ¿ya? Esta posibilidad que tiene el arrendador de demandar al arrendatario para el caso que no le pague la renta. Eso es un derecho subjetivo en definitiva, ¿ya? Radicado en una posibilidad de acción, procesalmente hablando, pero nace de ese contrato. Otro ejemplo, la patria potestad. Otro ejemplo, las facultades. 1489 del Código Civil, que duda cabe. Entonces, es una posición de ventaja, esta situación jurídica activa, que imagínense, nos dio pie para estudiar derecho patrimonial civil, ¿cierto? Y derecho extrapatrimonial familia, ¿ya? Entonces, es la cuna de la comprensión de ciertas situaciones que nos entregan posibilidades de acción. Pero, cuando ya nos pasamos al lado oscuro de la fuerza, tenemos que conversar ahora sobre situaciones jurídicas pasivas. Y esta es una posición de plena desventaja, es el lado de la torta en el cual uno no quiere comer, porque en definitiva nosotros, como integrantes de esta situación jurídica pasiva, nos vemos en la obligación de dar, hacer o no hacer en favor de otra persona porque
voluntaria o involuntariamente nos hemos colocado en esa posición. ¿De qué estoy hablando? La deuda, voluntariamente contraída, el deber genérico de abstención, que en definitiva es el fundamento de la responsabilidad extracontractual, el mismo desarrollo del principio de la responsabilidad, que se divide en responsabilidad contractual, legal, extracontractual, pero también acá, cuando hablamos de esta situación jurídica pasiva, comienzan a abrirse una gama de presunciones que son estudiadas en el ramo de responsabilidad extracontractual. La responsabilidad por el hecho propio, la responsabilidad por el hecho ajeno, la responsabilidad por el hecho de las cosas, por operaciones industriales riesgosas, y así podemos continuar. Responsabilidad objetiva puede ser. Y por último, solo por dar ejemplos porque son muchos más, tenemos esta situación jurídica pasiva de garantía, en donde, por ejemplo, el fiador se encuentra en una situación de inestabilidad económica para el caso de que el deudor, entre paréntesis para simplificarlo, principal, no pague la deuda porque el acreedor va a ir a cobrar en su patrimonio lo que la otra persona no ha gestado, lo que la otra persona no ha cumplido. Entonces, en definitiva, esta idea, esta concepción de la situación jurídica es importante tenerlo presente porque viene a fundamentar desde la concepción más íntima, jurídicamente hablando, del ser humano, todas las posibilidades de acción o todas las posibilidades de cumplimiento que tiene un sujeto de derecho propiamente tal. Es decir, lo que les trato de indicar es que partir hablando de una relación jurídica es un error, porque siempre hay un estado jurídico previo y eso se relaciona sobre todo con encontrar la naturaleza jurídica de las instituciones. Y en este caso, la relación jurídica propiamente tal, previamente es una situación jurídica y la situación jurídica ya forma parte de otro séquito que podría ser considerado el derecho positivo e incluso el derecho natural, si hablamos de situaciones jurídicas individualmente consideradas. Cuídense, un abrazo, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, que estén bien.